Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy en relación a lo que es este tema de la parte de los viáticos, en donde tiene varios enfoques, varios aspectos los que debemos de cubrir. Uno de ellos es la deducibilidad, todos los requisitos que se deben de cubrir para efecto de lo que serían los viáticos. Y el otro aspecto sería, si el trabajador es el que lo eroga, las condiciones para que no se considere un ingreso acumulable para el trabajador, no tenga que pagar un impuesto sobre la renta. Y bueno, durante nuestra plática del día de hoy vamos a cubrir todos esos temas en cuanto a lo que es también la previsión social y lo que sería el CFDI de nóminas. Cómo vamos a timbrar todos los conceptos de viáticos o de previsión social, vamos a verlos el día de hoy. Nuestro temario, lo que incluye, que debemos de platicar, es una pequeña introducción respecto a normas básicas de la Ley Federal del Trabajo, algunas consideraciones para efectos del impuesto sobre la renta, los viáticos. El enfoque inicial que le vamos a dar es la deducibilidad, todos los requisitos, todo lo que se necesita para que los viáticos sean deducibles, tanto para lo que es el contribuyente, que sería el patrón, el ingreso para efectos del trabajador, cómo vamos a evitar que sea un ingreso para el trabajador, cumpliendo obviamente con la obtención del comprobante fiscal, para efectos de la emisión del CFDI, bueno, todos los comprobantes que se deben de obtener para la deducibilidad y para, en su caso, sea un ingreso exento del trabajador. Dentro de conceptos de previsión social, vamos a platicar lo que sería la definición de previsión social, qué es previsión social, cuáles son los conceptos, cuáles son las reglas que se deben de aplicar para que sea una previsión social. Aquí recordemos que la previsión social está exenta, aunque está topada, pero está exenta para efectos de impuesto sobre la renta, para efectos del seguro social no integra, siempre y cuando se demuestre que efectivamente se trata de previsión social. Para efectos de Infonavit, bueno, pues también es el mismo tratamiento que para efectos de impuesto sobre la renta. El tope para la exención, también vamos a platicar en relación a lo que es la previsión social, y los conceptos que no están topados en cuanto a la exención y cómo podemos aprovecharlos. Hay conceptos que son previsión social, pero no tienen un tope para su deducción, ni para que se considere ingreso para el trabajador. No deducibles relacionados con el pago de nómina. Obviamente hay una parte de la nómina, ya viene desde el año 2014, en donde tuvimos la reforma fiscal, que la nómina ya, la parte exenta de los trabajadores no es deducible al 100%, solo es deducible en cuanto al 43, al 53 o al 47%. De esa forma es como lo vamos a hacer deducible. Y bueno, vamos a ver el cálculo, cómo debemos de hacer todo la determinación, que ahorita para efectos de la declaración anual de personas morales tenemos que hacer esa determinación de los exentos que no son deducibles. Y finalmente, algunos puntos que vamos a platicar ya una vez que hubiésemos cubierto toda la parte de lo que sería nuestro temario, ¿sí? Las preguntas que puedan tener, si nos las envían para que las podamos contestar, ¿sí? Y que quede todo este tema perfectamente claro. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que sería la parte laboral. Desde el punto de vista laboral, cómo nos afecta para lo que es los viáticos, la previsión social y todo lo que le pagamos a un trabajador. El artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo nos establece precisamente que las condiciones de trabajo deben de constar por escrito. Si hay un contrato colectivo de trabajo, aquí recordemos que hay tres tipos de contratos para los trabajadores: los contratos colectivos de trabajo, que se firma entre el patrón y los sindicatos; los contratos individuales de trabajo, que se firma entre el patrón y lo que sería el trabajador; y finalmente los contratos ley, en donde es firmado por un sector de la industria. Ese sector de la industria es el que lo firma con la agrupación de patrones también de esa industria. Entonces es un contrato ley que agrupa las condiciones de trabajo de ese sector de trabajadores. Para nosotros, en cuanto a la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el contrato colectivo debe existir por escrito, y si no hay contrato colectivo, que es donde la mayoría de los patrones tienen contratos individuales de trabajo, deberá elaborarse en 2 ejemplares. Dice, por lo menos, pueden ser más ejemplares, uno de los cuales queda en poder de cada parte, uno en poder del patrón, uno en poder del trabajador. Entonces debemos de elaborar nuestros contratos de trabajo firmados por el trabajador, firmados por el patrón, para efecto de que a cada uno se quede con la copia con firmas originales que le corresponde. Esto obviamente lo debemos de estar haciendo. En la práctica es muy común que pudiera ser que el patrón no le dé copia a su trabajador, simplemente lo firma en un tanto
por parte del patrón y del trabajador, y después al trabajador ya no le dan absolutamente nada, ¿sí? Desde luego, en una controversia laboral, si el trabajador por alguna situación rescinde la relación laboral y presenta su demanda ante el centro laboral, no es necesario que presente su contrato de trabajo, simplemente con su dicho ante la autoridad laboral, él va a indicar cuáles eran quién era su patrón, cuáles son sus condiciones de trabajo, qué percibía, y de esa forma la autoridad va a tomar lo que sería la demanda. El que tiene la carga de la prueba, en este caso, pues es el patrón. El patrón tendrá que aportar los elementos para demostrar que realmente sí ha cumplido con todas las obligaciones para efectos de lo que sería el trabajador. Este contrato de trabajo o estas condiciones de trabajo que establece el artículo 24, que deben de ser por escrito, en nuestro artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son esas condiciones de trabajo. Y es muy importante que debe de quedar muy claro en ese contrato esas condiciones, entre otras. Obviamente pueden ser más condiciones las que vamos a estipular ahí. ¿Cómo serían el primer punto que nos indica? Son los datos generales del patrón y los datos generales del trabajador, como es su nombre, su nacionalidad, su edad, sexo, estado civil, CUR, RFC, domicilio del trabajador y domicilio del patrón. Ahí todos ubicamos que en el contrato de trabajo hay dos partes, una que dice declaraciones y otra que son las cláusulas del contrato. En las declaraciones tenemos una en donde indica el patrón declara ser una empresa fulanita de tal, SADCB, constituida bajo los términos o bajo las siguientes condiciones. E incluso ante notario, da los datos del notario y todo ello. Esas son las declaraciones que hace el patrón. El trabajador también hay una declaración que dice, el trabajador declara ser una persona o ser tal, con tal nombre, tal RFC y con todos sus datos. El primer punto es el que cubre las declaraciones del contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo. Después viene en donde nos pide que si la relación va a ser por obra o tiempo determinado. En un contrato de trabajo tenemos que indicar si va a ser por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado e incluso si va a ser con un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial, según corresponda. Puede ser también un contrato por temporada. Entonces, cualquiera de los dos es como lo vamos a tener que considerar, si es de prueba o es de capacitación. ¿Qué sucede si no estipulamos dentro del contrato de trabajo qué tipo de contrato es? Se va a considerar como si fuera por tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces es muy importante que en el título del contrato y en el cuerpo del contrato diga que es un contrato por tiempo determinado, por obra determinada o por tiempo determinado con periodo de prueba o periodo de capacitación inicial. No hay un contrato de prueba, no hay un contrato de capacitación inicial. El contrato o es por tiempo indeterminado con periodo de prueba, con periodo de capacitación inicial, o es un contrato por obra o tiempo determinado con periodo de prueba o de capacitación inicial. Pero no hay un contrato que sea a prueba o de capacitación inicial. También debemos de estipular dentro del contrato lo que serían los servicios o el servicio que se va a prestar. Dentro del contrato se va a indicar cuál es el puesto del trabajador o cuáles son las actividades que va a estar realizando el trabajador. Entonces, dentro de este contrato se nos dice aquí con la mayor precisión posible. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la mayor precisión posible? Hay ocasiones que en el contrato, en la cláusula, en donde nos indica los servicios que va a prestar, simplemente anotamos el puesto. Pues anotamos que el trabajador va a desempeñar el puesto de gerente de ventas, jefe de producción, auxiliar administrativo y damos nada más el nombre del puesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es adjuntar al contrato un anexo donde nos indique cuál es el perfil del puesto. ¿Sí? Y en el perfil del puesto indicar todas las actividades que el trabajador va a desempeñar. Entre otras, al final podemos indicar que algunas otras similares o que estén relacionadas con lo que es el perfil del puesto. De esa forma vamos a precisar cuál es el servicio o servicios que deban prestarse. ¿Qué pasa si no lo hacemos con esa precisión, como nos lo indica aquí, con la mayor precisión posible? Puede darse el caso que si yo le doy una instrucción al trabajador para que realice una actividad y él se niega a hacerlo argumentando que no está dentro de su contrato de trabajo, pues no lo puedo obligar. Y tampoco puedo rescindir la relación laboral argumentando que el trabajador no está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a desarrollar su actividad. Entonces es muy importante
que dentro de esa cláusula precisemos cuál es el servicio que se va a prestar y si anotamos el puesto en un anexo que forme parte del contrato, describir lo que sería todo el perfil del puesto, todas las obligaciones que tiene el trabajador. La siguiente fracción nos indica que el contrato debe de contener el lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo, en qué lugar se va a prestar el trabajo o en qué lugares se debe de prestar el trabajo. Aquí es muy importante también que indiquemos que el contrato, que el trabajador, vamos a establecer dentro del contrato, va a prestar el servicio en lo que serían las instalaciones de la empresa, pero no podemos poner un domicilio nada más en específico. Tendríamos que decir que va a prestar el servicio en el domicilio actual del patrón o en algún otro que tenga en el futuro dentro de territorio nacional. ¿Para qué? Para que así, si vamos a cambiarnos de domicilio fiscal o el domicilio del centro de trabajo, no tengamos problemas por el hecho de que el trabajador diga, yo no me quiero ir a ese otro lugar porque a mí me contrataste para estar aquí. Si incluimos dentro de las cláusulas que el centro de trabajo va a ser el actual o el que tenga el patrón en algún futuro dentro de territorio nacional, el trabajador está obligado a cambiarse, a acudir al nuevo centro de trabajo. Incluso si fuese el caso que estoy contratando a un gerente de ventas y es un gerente de ventas que va a andar viajando pero al extranjero, pues su domicilio, su lugar o lugares de trabajo, ¿dónde lo vamos a anotar? Dentro de territorio nacional o del extranjero. Vamos a dar la pauta, vamos a dejarlo abierto de tal manera que puede estar prestando el servicio en territorio nacional, que es en México, o dentro de algún otro país en el extranjero. Otra de las cláusulas que debe contener el contrato de trabajo sería la duración de la jornada. ¿Qué jornada es la que vamos a tener para este trabajador? Las jornadas que tenemos puede ser diurna, nocturna o mixta. Son las que establece lo que sería la Ley Federal del Trabajo, de lunes a viernes o de lunes a sábado, en tal horario, para cubrir las 48 horas. Si es una jornada diurna, se cubren 8 horas al día. Si es una jornada nocturna, se cubren 7 horas al día. Y si es una jornada mixta, serían 7 horas y media. Entonces, dependiendo del tipo de jornada, aquí lo vamos a anotar. Desde luego, hay jornadas especiales. Hay empresas, por ejemplo, lo que son las gasolineras, lo que son los hospitales, lo que son los hoteles, en donde pues, dan el servicio 24 horas. Ahí, obviamente, tendríamos que cubrir dentro de lo que es, por ejemplo, si es una gasolinera, pues tiene 3 turnos. ¿Sí? Yo voy a establecer que la jornada de mi trabajador puede ser que los voy a estar rolando. Yo contrato a mi trabajador para que esta semana esté en jornada diurna, la siguiente semana esté en jornada nocturna, la siguiente esté en una jornada mixta y después regrese otra vez a jornada diurna, nocturna y mixta. Si ese es el caso, así lo debemos de establecer en nuestro contrato de trabajo. De lo contrario, si yo nada más le anoto al que al trabajador en su contrato dice que va a ser jornada diurna, después ya no lo puedo obligar porque le estaría cambiando las condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, desde el principio voy a determinar cuál sería la duración de mi jornada de trabajo y, por ejemplo, si es una jornada especial, vamos a llamarle así, por ejemplo, para las enfermeras, para los médicos en un hospital, en donde trabajan 24 por 24, en lo que es la parte de seguridad, los policías, también 24 por 24, el servicio de vigilancia, así tendremos que establecerlo dentro de mi contrato de trabajo. Desde luego, ese tipo de jornadas deben de estar convenidas entre patrón y trabajador y avaladas ante la autoridad laboral. La forma y el monto del salario, ¿cómo le vamos a pagar al trabajador? Si es un salario fijo, si es un salario variable, si es un salario mixto, cuánto es lo que le vamos a pagar. Ahí podemos estar indicando si es un salario por día, cuánto es por cuota diaria, un salario por semana, por quincena o por mes. Dependiendo de cómo lo decida el patrón, es la cantidad que vamos a anotar aquí en cuanto al monto del salario y la forma en cómo vamos a pagar el salario. Insisto, si es parte fija, pues se determina, por ejemplo, 5,000 pesos mensuales. Si es una parte variable, podríamos decir el 5% sobre comisiones, el 5% de comisiones sobre ventas cobradas. Y si fuera mixto, pues se podría fijar un salario que sería 5,000 pesos mensuales mínimo y más lo que serían las comisiones, que sería un porcentaje adicional. La forma y monto del salario también debe quedar muy claro dentro de lo que es el contrato de trabajo. Nunca podemos pagarle al trabajador menos de un salario mínimo general o un salario mínimo profesional.
unas de las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo y desde la Constitución, ¿sí?, desde el artículo 123, apartado A, nos dice que el patrón debe de dar un trabajo digno al trabajador. ¿Qué significa que sea un trabajo digno? Que no exista discriminación, que le pague un salario no menor al mínimo general o no menor al mínimo profesional, que le pague seguro social, que le dé capacitación y adiestramiento, que establezca medidas de seguridad y salud en el ambiente laboral. Bueno, todo ello es para que exista un trabajo digno. Entonces, nunca podemos pactar un salario que sea menor a lo que sería el salario mínimo general o mínimo profesional. El día y lugar de pago del salario. ¿Qué días le voy a pagar al trabajador? Si es semanal, le pago el viernes, le pago el sábado. Si es quincenal, le voy a pagar los días 15, los días 30. Debo de definir cuál va a ser el día. El lugar de pago del salario, creo que ese ya no tiene mayor problema. El lugar de pago del salario sería el domicilio de la empresa, debido a que ya como lo hacemos a través de dispersión de nómina, bueno, pues de esa forma lo estamos haciendo dentro de lo que sería la empresa. ¿Qué pasaría si fuesen trabajadores de la industria de la construcción? Vamos a plantear ese supuesto. Si son trabajadores de la industria de la construcción, pues ellos están en obra. Entonces imagínense que una empresa tiene que pagar el día sábado ahí en la obra que está en carretera, ahí se está haciendo la carretera, no le pueden pagar a los trabajadores vía dispersión de nómina, o sea, les pagan todavía la nómina vía el sobre, en efectivo. Bueno, pues lo que tienen que hacer es indicar que el pago del salario será en el lugar de trabajo. ¿En dónde? Pues en la obra que se encuentren es donde le vamos a pagar al trabajador, debido a que ahí no tenemos una dispersión de nómina. La fracción octava, dentro de las condiciones que debe tener el trabajo y el contrato de trabajo, nos indica que vamos a notar que el trabajador será capacitado y adiestrado. El patrón tiene la obligación de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, impartirles cursos para que adquieran más conocimientos o la forma en cómo voy a prestar lo que sería el servicio. Entonces, esa capacitación y adiestramiento la debemos de estipular dentro del contrato de trabajo. Y obviamente también vamos a estipular ahí que la capacitación y adiestramiento va a ser en base a los programas o los planes que tenga establecidos la empresa, ya que la pregunta sería, ¿y la capacitación la debo de tomar en horario de trabajo, en días de trabajo? Pues depende cómo lo pactó el patrón con los trabajadores, porque si mi contrato y los programas indican que la capacitación podrá ser en las instalaciones de la empresa o fuera de las instalaciones de la empresa o dentro de horario de trabajo o fuera del horario de trabajo, incluso podrían ser los días domingos, el trabajador tiene la obligación de cumplir con esa capacitación y el patrón tiene la obligación de brindar esa capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Tenemos otra de las cláusulas, como es otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso. Hay que indicar cuáles van a ser los días de descanso. Normalmente anotamos los días de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo, los de ley. Sin embargo, si el patrón, por costumbre, porque así está pactado, a lo mejor con el sindicato o con los trabajadores, da días adicionales, como puede ser pues, el 12 de diciembre, puede ser el 10 de mayo, festividades que no necesariamente están dentro de la Ley Federal del Trabajo como descansos obligatorios, entonces también los vamos a estipular dentro de lo que sería nuestro contrato. Las vacaciones, también vamos a indicar cuáles van a ser las vacaciones o las condiciones que se van a dar las vacaciones. Si son las de ley, pues así tal cual tendríamos que indicar que van a ser las vacaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, del primer año 6 días, el segundo año 8 días y así sucesivamente. Además, cualquier otra condición de trabajo que convenga el patrón y el trabajador. Y ahí vienen ya todas las cláusulas que el patrón y trabajador podrían estar estipulando. Tal vez si le damos alguna prestación de previsión social al trabajador, como es despensa, algún otro concepto, podríamos estarlo estableciendo ahí dentro de las condiciones de trabajo. La fracción 10, esa se adicionó apenas precisamente lo que es el año pasado, en el sentido de que el contrato de trabajo debe de contener una cláusula en donde los trabajadores designen, en caso de muerte o de fallecimiento o desaparición por un acto de la delincuencia, designen quiénes van a ser sus beneficiarios y quiénes van a cobrar las prestaciones o salarios devengados y que no hayan sido cobrados a la fecha en que el trabajador fallece. Si sus contratos de trabajo fueron firmados antes de la reforma
de esta cláusula, de esta fracción, que fue el año pasado, sus contratos de trabajo no tienen designados a los beneficiarios, no sabemos quiénes son y no estoy cumpliendo con esta cláusula. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una adenda, vamos a hacer un anexo a los contratos donde el trabajador tendrá que designar a los beneficiarios. Es muy sencillo, en esa adenda, vamos a ponerle a lo mejor adenda al contrato de trabajo que se tiene firmado entre el patrón fulano de tal y el trabajador fulano de tal, ¿sí? La fecha en que se está firmando, y en cumplimiento del artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, fracción décima, se designan beneficiarios a las siguientes personas. Así que el trabajador ahí anote o nos indique quiénes van a ser los beneficiarios. Sería el nombre del beneficiario, el parentesco del beneficiario y el porcentaje que le va a corresponder al beneficiario, ¿sí? Esto para cumplir con esta fracción que se adicionó en cuanto a lo que es la designación de beneficiarios, para que en caso de que muera el trabajador o desaparezca por un acto de la delincuencia, pues puedan pagársele a lo que serían los beneficiarios todo lo que no ha cobrado el trabajador a esa fecha. Bien, esto es el contrato de trabajo y es lo que debe de contener, donde van todas las prestaciones o lo que le voy a pagar a mi trabajador. Dentro del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, vamos a ir enfocándonos toda esta introducción a lo que es la parte de lo que corresponde a los viáticos, a la previsión social. Dentro de las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 132 dice que son obligaciones del patrón. Solo vamos a ver algunas porque son demasiadas fracciones. Aquí la más importante que vamos a mostrar es la fracción tercera. De entrada nos dice que es una obligación cumplir con las disposiciones de las normas del trabajo. O sea, que el patrón debe de cumplir con las obligaciones que dicten las normas del trabajo. ¿Cuáles serían esas normas? La Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas, todas esas obligaciones se tendrían que estar cumpliendo por parte del patrón. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones. En este caso, el patrón tendrá que pagar salarios, tendrá que pagar indemnizaciones a sus trabajadores. Obviamente los salarios por los días que está trabajando, son los sueldos que esté devengando, y las indemnizaciones en su caso, bueno, pues dependiendo si es por término de la relación laboral o por rescisión de la relación laboral, dependiendo de ello se estaría dando una indemnización, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que debemos de pagar salarios a los trabajadores, así como las indemnizaciones correspondientes, ¿sí? Vean, aquí de entrada pues tenemos una obligación que decimos, bueno, pues es claro que voy a pagar salarios, es claro que voy a pagar la indemnización a mis trabajadores, ¿sí? Ahorita estaba escuchando con lo que es lo de el virus, el coronavirus, el COVID-19, en donde ya se está indicando, por ejemplo, que la Junta de Conciliación, lo que es la parte del área laboral, ¿sí?, van a dejar de prestar servicios, que ahorita empiezan a dejar de prestar servicios, mujeres embarazadas y aquellas personas que son vulnerables o que está comprometida su salud y que se pueden contagiar, ¿sí? Ahí el punto es, ¿y qué va a pasar si definitivamente no se va a trabajar? Que la autoridad, aquí en este caso la autoridad que va a indicar si trabajamos o no sería la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud puede decir no se va a trabajar. Si fuese el caso, dentro de la Ley Federal del Trabajo se establece que a los trabajadores se les va a pagar una indemnización. ¿De cuánto? De un salario mínimo por 30 días. Entonces, si se da la instrucción de parte de la autoridad laboral, no se va a trabajar y es por un periodo de un mes, el patrón tiene la obligación de pagar una indemnización de un salario mínimo por 30 días. ¿Qué sucede si resulta que es mayor el plazo? Pues después de los 30 días ya el patrón no tiene obligación de cumplir con un pago o una indemnización de salarios porque ya no me estás prestando salarios. ¿Qué sucede ahí? Se suspende la relación laboral. Y si se suspende la relación laboral, pues entonces ya yo como patrón ya no estoy obligado a pagarle al trabajador un salario ni una indemnización. Entonces vean que en este punto tan sencillo como págale sus salarios, págale su indemnización, ¿en qué momento le voy a pagar un salario? En el momento en que el trabajador me preste un servicio. Pero como aquí es una instrucción por la autoridad laboral, la Secretaría de Salud, pues no le voy a pagar un salario, solo la Ley Federal del Trabajo establece una indemnización de 30 días de salario mínimo. Es todo lo que le estaría pagando al trabajador. Bien, fracción tercera, proporcionar a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales. Vean aquí, ¿y por qué está subrayada? ¿Qué tiene que ver esta fracción
con lo que sería nuestro tema, lo siguiente. La pregunta sería, ¿qué son los viáticos para el trabajador? ¿Qué sería un viático? Y seguramente sus respuestas serían, pues es un ingreso para el trabajador. Y si es un ingreso para el trabajador, ese ingreso del trabajador o ese viático incrementa su patrimonio, o sea, seguramente si lo analizamos diríamos, a ver, es que el patrón le deposita en la cuenta del trabajador, ¿sí? ¿Es un ingreso del trabajador? No, no es un ingreso, es una entrada de dinero. Está entrando dinero por parte del patrón a la cuenta del trabajador. Y de esa forma, el trabajador, con el recurso ya en su cuenta, eroga los viáticos, paga el hotel, paga los alimentos, paga el transporte, paga todo lo necesario para realizar el viático, ¿sí? No incrementa su patrimonio porque no es dinero que el trabajador vaya a disponer para cuestiones personales, es para erogar esos gastos para cumplir con la obligación que le establece el patrón. En este caso, si la empresa tiene su domicilio en la Ciudad de México y el patrón le pide al trabajador que vaya a ver clientes a Monterrey, ¿sí? Porque allá tiene clientes, allá tiene proveedores, le pide que vaya para que los vaya a visitar y va a estar una semana ya trabajando, pues entonces el trabajador diría, bueno, voy a ir una semana, dame los recursos para efecto de que yo pague el hospedaje, transporte, alimentación, renta de auto, todo lo que necesito. Y entonces, ¿qué serían los viáticos? Más adelante viene en el material lo que es una tesis de los tribunales donde indica que los viáticos de los trabajadores o que se les da a los trabajadores son instrumentos útiles o instrumentos y materiales de trabajo. Entonces, tú como patrón tienes la obligación de darle las herramientas necesarias, los instrumentos necesarios, lo necesario o materiales necesarios para que el trabajador desempeñe su trabajo. Si yo soy un trabajador que soy de la industria de la construcción, pues ¿qué materiales me va a proporcionar o qué herramientas me va a proporcionar el patrón? Pues seguramente, además de que me va a dar lo que es el casco, lo que es las medidas de seguridad, botas, guantes, todo ello, pues también me va a dar la herramienta de trabajo. Si soy el trabajador que está manejando la grúa, bueno, pues esa es parte de mi herramienta de trabajo, ¿sí? ¿Qué sucede con un trabajador que se va de viaje? Patrón, si quieres que vaya de viaje, dame las herramientas necesarias. Y las herramientas necesarias se llaman viáticos. Entonces es obligación del patrón darme viáticos. Oye, pero entonces no es un ingreso para el trabajador, no, es una entrada de dinero, ¿sí? Entonces si es una entrada de dinero, no es un ingreso, ¿sí? Entonces así es como lo tendríamos que ver. Oye, pero la ley del impuesto sobre la renta, ya si nos vamos a la ley de ISR, o sea, la esencia de este concepto es que el viático no es un ingreso, es una entrada de dinero para el trabajador. Oye, pero la ley del ISR nos indica que es un ingreso para el trabajador grabado o exento, y es grabado si entrega comprobantes que no reúne requisitos fiscales. Pero si entrega comprobantes que reúnen requisitos fiscales, entonces se considera que es un ingreso, pero exento. De entrada ni siquiera debería ser ingreso. Pero bueno, como la ley lo establece claramente, vamos a tener que manejarlo, y lo veremos más adelante, como un ingreso grabado o como un ingreso exento, ¿sí? Aunque no estamos de acuerdo porque realmente no está incrementando el patrimonio del trabajador. No es un ingreso, es una entrada de dinero. Y por eso lo marcamos aquí dentro de la ley del trabajo, para irnos a la esencia de todo esto, al fondo del asunto, en donde este artículo 132 de la ley del trabajo nos indica que el patrón tiene la obligación de proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para que el trabajador preste el servicio. Y eso se llama viáticos. Por lo tanto, los viáticos serían una herramienta de trabajo, un instrumento de trabajo necesario para prestar el servicio. Bien, vamos a terminar estas fracciones. Proporcionar un local seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo. Bueno, si fuera el caso, también, ahí sí, si el patrón me da una computadora, si el patrón me da ciertas herramientas para trabajar, pues me debe dar un lugar seguro para que se puedan guardar. Yo como trabajador tengo la obligación de cuidar, de conservar todas las herramientas de trabajo con el desgaste natural del uso normal de esas herramientas de trabajo. ¿Esto qué significa? Que el patrón no tiene derecho, no me puede cobrar el desgaste de las herramientas.
¿Por qué? Pues porque en un desgaste natural, en un uso normal, no lo tengo por qué pagar. Sin embargo, si yo como trabajador me dan una computadora, una laptop, y por mi descuido, mi imprudencia, mi negligencia, mi mal trato a la herramienta de trabajo, sufre un daño la herramienta de trabajo, se descompone la computadora o simplemente le derramo la taza de café, si se daña el equipo, ahí sí, el patrón tiene derecho a cobrarme lo que serían las herramientas de trabajo. Los daños ocasionados en el equipo de la empresa, los bienes del patrón, que sea por descuido, por negligencia o incluso con intención por parte del trabajador, eso sí me lo puede cobrar el patrón. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Esta es una obligación que tenemos como patrón y que debe de cumplirse para efecto de que si es una casa comercial, oficina, industria, hoteles, restaurantes y otros centros análogos, debe de existir sillas a disposición de los trabajadores. ¿Para qué? Para que puedan tener reposo, para que puedan descansar, y esto en muchas ocasiones el patrón pues no tiene esas sillas a disposición de los trabajadores. Fracción sexta. Guardar a los trabajadores debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Bueno, pues creo que esto ya está más que cubierto actualmente ya con todo lo que es las normas oficiales mexicanas en cuanto a lo que es el trato a los trabajadores, la no discriminación que establece la misma Constitución y la Ley Federal del Trabajo, pues creo que ya ese maltrato de palabra o de obra para los trabajadores cada día se va erradicando. No significa que ya no exista, claro que existe, pero poco a poco se va erradicando ese trato o maltrato a los trabajadores. Fracción séptima, expedir cada 15 días a solicitud del trabajador una constancia escrita de días trabajados y de salario percibido. En este caso, bueno, pues vamos a darle una constancia. ¿Cuál sería esa constancia por el trabajador? El recibo de nóminas. O sea, con mi recibo de nóminas tiene días trabajados y salario percibido, entre muchos más requisitos. El recibo de nómina tiene, el CFDI de nóminas, 77 requisitos. Pues creo que por mucho rebasa los datos que nos está pidiendo aquí que le demos como constancia al trabajador. La siguiente sería expedir al trabajador que lo solicite o que se separe de la empresa dentro de los 3 días siguientes una constancia escrita de servicios prestados. Hay dos momentos en que se llega a pedir esta constancia. Cuando el trabajador, por ejemplo, la trabajadora o trabajador va a llevar al niño a la guardería, ya sea del Seguro Social o de alguna otra institución, le piden una carta, una constancia de trabajo. Esa es a la que se refiere aquí. Entonces el patrón tendrá que emitir una constancia donde diga cuáles son los días que trabaja el trabajador o la trabajadora, los horarios y todo ello. ¿Para qué? Para que haga su trámite ante el Seguro Social para efectos de la guardería o alguna otra guardería que puede ser subrogada o una guardería particular. El otro momento es cuando el trabajador se separa. Si el trabajador se retira de la empresa, ¿sí?, el patrón tiene la obligación de darle dentro de los 3 días siguientes una constancia de servicios prestados. Es distinto a una carta de recomendación. La carta de servicios prestados va a decir, ¿sí?, la fecha a quien corresponda, por medio de la presente hago constar que el señor fulano de tal fue trabajador de esta empresa, la compañía XSADCB, por él desempeñando el puesto tal, del periodo tal a tal fecha, y firma el patrón o representante legal del patrón. Y de esa forma le doy su constancia de servicios prestados. No voy a decir si trabajó bien, si trabajó mal, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Eso es otra cosa, eso es una carta de recomendación que no estoy necesariamente obligado a proporcionársela al trabajador. Conceder a los trabajadores tiempo necesario para ejercer el voto. En esta fracción, al trabajador, si va a ejercer el voto, si son día de elecciones, yo como patrón tengo la obligación de permitirles que vayan a votar. Vas a votar, puede ser que vas directo a votar y de ahí te vienes a trabajar, o te permito salir más temprano para que vayas a votar y ejerzas ese derecho. Es una obligación por parte del patrón. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión en caso de que tengamos sindicato. Recordemos que si hay sindicato, se hace una comisión sindical. En esa comisión sindical hay representantes de los trabajadores y el trabajador que se va a esa comisión sindical, pues es tal el tiempo que le dedica a esa comisión que prácticamente pues ya no trabaja. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le dice al patrón,
voy a participar en esta comisión, el sindicato ahora es el que me va a pagar, y entonces yo, ¿qué tengo que hacer como patrón? Si ya no vas a trabajar, ya no te voy a pagar, pues lo tengo que dar de baja en el Seguro Social. Se suspende la relación laboral y él ahora va a estar trabajando con el sindicato en la comisión y el sindicato es el que le va a pagar. ¿Cuánto tiempo después puede regresar el trabajador y yo como patrón, después de que él esté en la comisión, tengo la obligación de devolverle su puesto, reconocer su antigüedad que traía anteriormente y que él pueda seguir trabajando durante un periodo de 6 años? Ven, aquí nos indica 6 años, es prácticamente un sexenio.